¿Y si el agua pudiera ser una herramienta poderosa para transformar no solo el parto, sino también la forma en la que llegamos al mundo? Quédate conmigo en este episodio donde hablamos con Bárbara Harper, matrona y pionera del parto en el agua. Una mujer que lleva más de 40 años enseñando a profesionales y transformando la forma en que entendemos el nacimiento. Una conversación profunda, emocional y llena de sabiduría que te va a tocar el corazón. Soy Paula Ripoll, autora del libro Dar a luz con hipnoparto y fundadora de My Baby, My Birth. He ayudado a miles de mamás y sus acompañantes a tener una experiencia positiva y empoderada de parto, con nuestro curso de hipnoparto online y nuestra app gratuita ONA. Mi misión es que consigas tener tu mejor parto ganando conocimiento para entender tus opciones y con herramientas para vivir tu embarazo y parto desde la calma. Hola, bienvenidos al podcast Tu Mejor Parto. Soy Paula, tu anfitriona. Y antes de empezar con el episodio de hoy, quiero dar las gracias a Jules por patrocinar este episodio. Yo usé el carrito Jules Day con mis bebés y fue una maravilla. Cómodo, elegante y sobre todo práctico. Así que me parece una fantasía que esta marca nos acompañe ahora también aquí en el podcast. Escoger el cochecito de tu bebé hace mucha ilusión. Jules crea cochecitos pensando en la realidad de la crianza. Preciosa, sí, pero también caótica a veces. Por eso diseñan cochecitos que se adaptan a tu ritmo, para ayudarte a mantener el equilibrio y sentir que sí, tú puedes con esto. Tienen opciones para cada necesidad. El Jules Air 2, que es tan ligero y fácil de plegar que puedes hacerlo todo con una sola mano, que ya sabemos lo valiosa que es cada mano libre cuando tienes un bebé. El Jules Hoop 2, compacto y urbano, ideal si te gusta moverte por la ciudad sin renunciar al estilo. El Jules Day 5, que es personalizable y elegante. O el Jules Geo 3, resistente y perfecto para cualquier terreno, o para familias con más de un peque. Y algo que me encanta es que todos sus productos están diseñados con un enfoque sostenible y funcional, para acompañarte en este caos maravilloso que es criar. Así que, si estás buscando un cochecito bonito, práctico y que te haga la vida un poco más fácil, échale un ojo a Jules. Dirígete a jules.com para darle un vistazo a todos los modelos que ofrecen. Y te dejo también el enlace en la descripción del episodio. Gracias, Jules, por apoyar este espacio y a todas las familias que están preparando su mejor parto y su mejor crianza. Hoy vengo a hablarte de un sorteo, y es que ya sabes cómo son de importantes las reseñas en este mundo digital en el que vivimos. Entonces, te voy a hacer una propuesta y te voy a dar algo a cambio. Si estás disfrutando de la app ONA o la has disfrutado ya durante tu embarazo o incluso en el posparto y me das una reseña positiva con un comentario, que puede ser larguito o cortito, no importa, en App Store o Play Store, entre el miércoles 11 de junio y el viernes 11 de julio de 2025 puedes ganar una asesoría de 1 hora conmigo donde podemos hablar de lo que quieras. Puede ser una sesión de empoderamiento rápido, un repaso de las técnicas de hipnoparto, una asesoría para preparar tu plan de parto o para preparar a tu pareja, lo que tú quieras. Incluso si has tenido tu bebé o eres profesional, pues seguro que esta hora te va a ir genial. Estas sesiones están valoradas en 50 euros y hago bien poquitas porque mi disponibilidad no es mucha. Lo único que tienes que hacer para participar es darme la reseña en App Store o Play Store, mandarme el pantallazo a paula@mybabymybirth.com o el medio que te resulte más fácil y esperar a ver si ganas. Anunciaré la ganadora el lunes 14 de julio. Y por cierto, si no tienes la app ONA, te explico brevemente qué es. Es una app donde encontrarás todas las relajaciones de hipnoparto y también es un contador de olas o contracciones para saber cuál es el mejor momento para ir al hospital. También tienes ahí una lista para preparar la maleta para ti, tu bebé y tu pareja. Y tienes otra información como unos PDFs que te pueden ir súper bien para prepararte para el parto. Es gratuita. Y también hay una opción de suscripción para acceder a todo el contenido. Así que espero que la estés disfrutando si ya la utilizas y si no, a por ello, que tienes un mes para descargártela, ver cómo funciona, disfrutarla y darme la reseña y entrar en el sorteo. ¡Suerte! Por otro lado, quería contarte que ya están abiertas las inscripciones para el próximo curso grupal de hipnoparto. Será el 5 y 6 de julio, un fin de semana intenso, bonito y súper transformador, donde vas a salir con las herramientas, la información y la confianza para vivir tu mejor parto. Ya hay personas apuntadas, así que si quieres tu plaza,
ve y cógela. Es un curso online, en directo, en pareja, con 8 horas de contenido. Además, después tendrás acceso al grupo de WhatsApp con las otras parejas, al grupo de Telegram con todas las mamás que ya han pasado por el curso y al pack digital de Hipnoparto para seguir repasando a tu ritmo, si quieres. Y si estás pensando, bueno, yo ya me he informado bastante, he escuchado todos tus podcasts, genial, pero muchas veces quien más necesita este curso es tu pareja. Además, que lo repito muchas veces, pero el podcast no es Hipnoparto, ¿vale? Aquí doy mucha información, pero no es el curso de Hipnoparto. Entonces, tal vez tu pareja tampoco se ha leído mi libro, no tiene ni idea de lo que es un plan de parto, ni qué significa exactamente acompañarte bien ese día. Y eso, tranquila, es más que normal. Este curso es el espacio perfecto para que os alineéis, os informéis juntos y os sintáis con el mismo poder. Te dejo un enlace en la descripción del episodio y si tienes dudas, ya sabes, escríbeme. Venga, a por el episodio. Bienvenidos al episodio 108 del podcast Tu Mejor Parto. Hoy tengo el enorme honor de entrevistar a una mujer que ha marcado un antes y un después en el mundo del nacimiento. Ella es Bárbara Harper. Hola Bárbara, bienvenida. Gracias, Paula. Es un placer estar contigo. It's a pleasure to have you here in this space. Ella es enfermera, matrona, doula y educadora perinatal, especializada en partos respetados y partos en el agua, reconocida a nivel mundial. Fundó Water Birth International en 1988 para que todas las mujeres tengan la opción segura y beneficiosa de parir en el agua. Bárbara lleva más de 40 años formando profesionales del parto a nivel internacional y ha impartido sus clases en más de 70 países. Su libro y DVD Gentle Birth Choices, Opciones para un parto suave, es una lectura obligatoria para cursos de matronas y ha sido traducido a 7 idiomas. Si me sigues desde hace un tiempo, sabes que ya tengo un episodio sobre parto en el agua con partera guerrillera, es el número 31, por si quieres escucharlo también. Pero en esta conversación vamos a ir un paso más allá, con una mirada internacional, emocional y profunda. Así que prepárate, porque esta entrevista es una joya. Y por cierto, Bárbara es americana y aunque creo que su español es mejor del que me dice, ella va a responder en inglés y vamos a hacer una traducción de su mensaje. Es la primera vez que hago esto, así que esperemos que funcione bien. Me gustaría empezar desde el principio. ¿Cómo llegaste al mundo del nacimiento y qué te llevó a interesarte por el parto en el agua? Your first question is very interesting because Tu primera pregunta es muy interesante porque todos llegamos al mundo del parto naciendo. Yes. I was number 4 in a family of 5 children, and my grandmother, my maternal grandmother, was a midwife. Yo fui la cuarta de 5 hermanos y mi abuela, la madre de mi madre, era partera. Crecí escuchando conversaciones sobre partos alrededor de la mesa. Las escuchaba casi cada día. Estas conversaciones giraban en torno a quién estaba embarazada, quién había dado a luz, cómo había sido. No podía andar por la calle sin que alguien parase a mi abuela para enseñarle a su bebé. Mira mi hijo, lo trajiste tú al mundo. Era la partera de un pequeño pueblo en Ohio y durante 47 años atendió a cada persona nacida allí. Esa fue su vida profesional. Growing up, I knew how babies came out before they told me how they got in. Sabía cómo ayudar a nacer antes incluso de saber cómo llegaban los bebés a crearse, cómo se concebían los bebés. Mi abuela nunca trató de influenciarme, pero era una mujer muy espiritual. Ella rezaba por mí y yo por ella, igual que por mi abuelo, siempre con la intención de que llegasen a mí las mejores cosas. Un día, justo después de que ella falleciera, yo estaba en mi primer año de universidad y una noche me visitó en un sueño. Fue una visión clarísima. Me dijo que Dios necesitaba que me convirtiera en enfermera. Pero yo estaba estudiando teatro, interpretación, literatura y lengua. Le respondí, pero abuela, no quiero ser enfermera. Y ella me dijo, oh, pero los pequeños te necesitan y Dios te necesita a ti. Me explicó exactamente lo que debía hacer. Todo eso en un sueño.
Me desperté esa misma mañana y llamé a la universidad. Les dije, quiero cambiar de carrera y entrar en enfermería. Me contestaron que era muy difícil, que había una lista de espera larguísima. Justo ese año se había abierto el primer grado universitario de enfermería, así que había muchísima demanda. Aún así, puse mi nombre en la lista y firmé todos los papeles. Me dijeron que me llamarían para el siguiente curso, pero 2 semanas después, alguien me llamó y me dijo, no sé cómo, pero tu nombre ha aparecido en lo alto de la lista. Ven y firma, entras en el programa. And so that was 1971. Eso fue en 1971 y desde entonces no he mirado atrás. Cruzar la puerta de aquella sala fue una de las experiencias más emocionantes de mi vida. Sentía como si mi abuela estuviera allí, cogida de mi mano, guiándome. Holding my hand and guiding me. So, Paula, it was a disappointment. Hubo un momento clave en mi carrera. Fue cuando empecé a ver todo el abuso que sufrían las mujeres y también los bebés en los hospitales. Si retrocedemos a cuando tenía 13 años, mi hermano nació y no me dejaron entrar en el hospital para estar con mi madre. Mi padre estaba de viaje por trabajo, mis hermanos mayores ya no vivían en casa y ella estaba completamente sola. Recuerdo que vi el nacimiento desde una ventana, desde fuera del hospital. Estaba subida en una caja de cartón y cuando llegué a casa escribí en mi diario: tenemos que cambiar la forma en la que damos la bienvenida a los bebés al mundo. Ahí escribí mi misión de vida. Tenía 13 años. Wrote in my journal, we must change the way we welcome babies into the world. It's kind of, I wrote my mission down when I was 13. And it was my grandmother then who came when I was 18. 5 años más tarde, fue mi abuela, en ese sueño, quien volvió para recordármelo. Estás aquí para los más pequeños. Era como si me dijera, no lo olvides. Y desde entonces, toda mi carrera ha girado en torno a transformar la manera en que traemos nuevos seres humanos al mundo. Poco después, me vi totalmente incapaz de seguir presenciando el maltrato a mujeres en los hospitales de Estados Unidos en los años 70. Recuerdo que cuando denuncié a un médico por abuso, la administración del hospital me dijo: no estás siendo una buena chica, no estás siendo una buena enfermera. Tienes que apoyar a los médicos, pase lo que pase. You're not being a good girl. You're not being a good nurse. You have to support the doctors no matter what. Y yo pensaba, no puedo hacer eso, porque lo que están haciendo está mal. Ese médico, por cierto, fue arrestado 10 años después. Fue acusado formalmente. Más de 1,000 mujeres lo habían denunciado. And a class action suit of over 1,000 women that he had injured. See, I told you. But what did I do? I switched into neurosurgical and cardiac intensive care. ¿Y qué hice yo entonces? Me cambié de área. Pasé a trabajar en cuidados intensivos, neuroquirúrgicos y cardíacos. También trabajé en pediatría durante 10 años. Pero mi gran cambio llegó cuando nació mi segunda hija, en el agua, en 1984. Ese parto cambió todo para mí. Ahí decidí que quería volver a formarme como matrona. Nunca dejé de trabajar como enfermera, pero ese nacimiento fue un antes y un después. I had my own home birth in 1984. Entonces, ¿la primera vez que supiste de un parto en el agua fue con tu propio parto? No, my first birth was in 1978 in the hospital, and I was one of those abused women. Mi primer parto fue en 1978, en un hospital, y fue absolutamente traumático. Me ataron los brazos a la cama con correas como si fuera una criminal. Todo era frío, violento, rutinario. Me hicieron una episiotomía, como todas las mujeres en esa época. Las mujeres eran drogadas, anestesiadas, y los bebés eran extraídos sin ningún tipo de respeto. And that's what I couldn't stand. And my first baby, my first husband, mi primer marido y yo no sabíamos cómo reaccionar. Solo podía llorar y repetir, no puedo permitir que esto vuelva a pasar. Y lo dije de verdad. Aseguré que jamás volvería a quedarme embarazada. Pero me divorcié. Y unos 6 años más tarde me volví a casar. Y ese hombre, una persona maravillosa, me dijo, haré lo que tú quieras. I'll do whatever you want. And so while I was practicing in pediatrics, in a doctor's office,
Un día, mientras trabajaba en una consulta de pediatría, entró una mujer embarazada con sus hijos. Le pregunté, ¿dónde vas a tener el bebé? ¿En este hospital o en el otro? Y ella me dijo, no, lo voy a tener en casa. Va a ser un parto en el agua. And I was like, what's that? I had never heard of it. This is 1983. Y yo pensé, ¿qué es eso? Nunca había oído hablar de algo así. Era 1983. Sacó de su bolso una revista sensacionalista que se vendía en farmacias. Pero tenía un artículo sobre mujeres en Rusia que parían en el agua en sus casas. Hablaba de un tal Igor Charkovsky. Había fotos, testimonios. Me llevé la revista a casa. Se la enseñé a mi pareja y le dije, si puedo investigar esto y asegurarme de que es seguro, creo que estoy lista para tener un bebé contigo. Él me respondió, pues vámonos a Rusia y tengámoslo allí. Y yo, no, en casa. En casa. Que nos traigan la piscina a casa. Bueno, qué interesante, ¿no? Sí, una forma muy interesante de llegar a ello. Entonces, cuando tú empezaste, o sea, ya, if we fast forward in your career, cuando ya tuviste tu bebé en casa y después ya empezaste a hablar de partos en el agua, ¿cuál era la reacción de los hospitales y de las personas con las que hablaba? Well, my very first workshop was 6 weeks after I gave birth to my second child. 6 semanas después de dar a luz a mi segundo hijo, ofrecí mi primer taller. Lo anuncié en un periódico local y unas 15 personas se reunieron en el salón de mi casa. Because when I was pregnant, I went to France. Mientras estaba embarazada, fui a Francia para estudiar en la clínica Pithiviers y también en París, donde había 2 centros que ofrecían partos en el agua a mujeres que cumplían ciertos criterios. Met the parameters, the expectations to have a normal birth. Fue en julio de 1984. Conocí a varias matronas que asistían partos en el agua. Tomé clases allí mientras aún estaba embarazada y volví a casa completamente convencida. When I came home and started preparing, and I found a midwife, the same one that was for the woman that was pregnant in 1983. Encontré a una matrona, la misma que había acompañado a esa madre, que me habló del parto en el agua. Y preparé todo. Compré el equipo, monté el espacio. Ella tuvo a su bebé el 9 de febrero de 1984 y yo me quedé embarazada el 9 de marzo. El timing fue perfecto. Well, the timing was perfect. So I had to study. Tuve que estudiar muchísimo, investigar qué funcionaba y qué no. Todo lo que enseño hoy empezó allí. Iba a bibliotecas a buscar información y no encontraba nada. Zero, nothing, nada. Vale. And it took me quite a long time to find even one article. Empecé a buscar en departamentos de antropología. Allí encontré algunas referencias a mujeres indígenas de distintas partes del mundo que parían en ríos, en el mar, en aguas naturales, pero nada en la literatura médica. Hasta que un día encontré un artículo. Ni te imaginas de cuánto era. You'll never guess when it was published, so I'll tell you. 1805. 1805. Súper antiguo. It was the first medical article in a French journal about parto en el agua. Y Bárbara, cuando fuiste a Francia, ¿fue con Michel Oden? Porque él estaba impulsando todo el tema del parto en el agua también. Sí. Well, Michel Oden was not there when I came. Cuando fui a Francia, no coincidí con Michel Oden. Él ya no estaba en la clínica de Pithiviers cuando yo llegué en 1984. Pero más tarde coincidimos. Él vino a dar su primera conferencia en Estados Unidos, justo en mi ciudad. Went to Los Angeles. Imagínate. On the same day. We laughed about it. Later, he became a good friend. Nos reímos mucho de esa casualidad. Luego se convirtió en un gran amigo. También conocí a Frédéric Le Boyer, que en ese momento estaba visitando París. Fui a su hospital en La Lila, un suburbio de París, y allí conocí a otras matronas. Todos ellos me dijeron lo mismo. El parto en el agua es posible. Said, parto en agua es a possibility. It's possible. Because I advertised it in the newspaper, one of the obstetricians sent the police to have me arrested.
Pero claro, cuando anuncié mi taller en el periódico, uno de los obstetras llamó a la policía para denunciarme. Era el obstetra que me había hecho el seguimiento durante el embarazo. Mi marido insistía en que por seguridad tuviéramos también un obstetra de respaldo, por si algo iba bien. Así que seguíamos viéndole, aunque ya habíamos decidido tener un parto en casa. And I couldn't resist the opportunity to call him after my baby was born the next morning. Al día siguiente del nacimiento no me resistí a llamarle y decirle, el parto fue muy rápido, tuve que dar a luz en casa. Claro que no era cierto. Todo había ido perfectamente. Mi trabajo de parto fue normal, sin prisas. Mi bebé nació sobre las 8 de la tarde en casa, en el agua. Fue como ver salir un pequeño delfín. Todo fue perfecto. Because he threatened me with arrest if I did something so dangerous and so ridiculous. Pero aquel médico me acusó de haber hecho algo peligroso, incluso ridículo. Dijo que había puesto en riesgo la vida de mi hijo. Y no solo eso. Poco después del nacimiento, ese mismo obstetra presentó una denuncia ante las autoridades del condado para que me quitaran la custodia de mis hijos. And they came to the house to investigate. Afirmó que era una madre negligente. Se presentaron en mi casa para investigar. Les mostré todo, los artículos, los estudios, les hablé de mi formación y del viaje a Francia. Una de las inspectoras, antes de irse, me pidió en voz baja que le ayudara a encontrar una matrona. Estaba embarazada. Le dije que viniera cuando todo estuviera más tranquilo, y así fue. Esa misma mujer vino a mi primer taller. Pensé, los médicos van a necesitar saber sobre esto. En aquel momento yo era parte del consejo directivo de la Asociación Nacional de Enfermeras Pediátricas. En ese primer taller participaron 16 personas, todas madres y enfermeras. Ningún médico. Muchas de esas madres ya habían tenido partos en casa y seguimos conectadas hasta hoy. Ese fue el comienzo, diciembre de 1984. Y desde entonces he estado en 80 países y he ofrecido miles de talleres en estos 40 años. In the past 40 years. But the reaction from the medical community over the years has been one of disgust, fear, and disbelief. La reacción de la comunidad médica ha sido durante mucho tiempo de rechazo, miedo y desprecio. Pero he trabajado muy duro para cambiar eso. El año pasado, por ejemplo, estuve en el Hospital de Vallhebron, en Barcelona. Vinieron más de 250 profesionales de toda España, médicos y matronas, a formarse conmigo durante 2 días. Y al tercer día hicimos un taller práctico en el hospital, usando la nueva bañera que habían instalado justo el día antes de mi llegada. I've been coming to Spain for 13 years to teach. Through my friend Zeresh Altork. Llevo viniendo a España 13 años gracias a mi amiga Zeresh Altork, que es española. La conocí antes de que tuviera a su primer hijo aquí en Florida. Me pidió ayuda y después de tener una preciosa experiencia de parto con su segunda hija, que ahora tiene casi 14 años, me dijo, tienes que venir a España. Aquí la gente todavía tiene mucho miedo. Because people are afraid of it. Es increíble que haya toda esta connotación negativa, ¿no? That there's all this negative connotation about water birth. O sea, hay muchas intervenciones de las cuales los médicos parece que no tengan ningún miedo, ¿no? Y se hace de forma rutinaria, epidurales, cesáreas, se pone oxitocina sintética. Pero en cambio, cuando hablamos del usar el agua, que es un medio natural, que no tiene muchos riesgos y en cambio tiene muchos beneficios, parece que eso da mucho miedo, ¿no? Desde tu experiencia, ¿qué es lo que hace que los médicos, las comadronas que tenían una idea diferente, te escuchen? I think the transformation comes when I use examples like, how do you feel when you get into a swimming pool? Creo que la transformación empieza cuando les hago una pregunta sencilla. ¿Cómo te sientes cuando entras en una piscina? O cuando tienes un calambre y te metes en una bañera de agua caliente, ¿qué sientes? Ese momento en el que te sumerges, flotas, tu cuerpo se relaja, lo encarnas, lo sientes y entonces les digo, ahora imagina que estás haciendo el trabajo más importante de tu vida y puedes hacerlo con ese mismo nivel de comodidad, flotando, relajada, segura. Puedes estar en un estado profundo de relajación y dejar que el bebé simplemente nazca. Now, in my workshops, the reason it takes 2 days is I tell the physiology, I look at the psychology. Por eso mis talleres duran 2 días.
Porque no solo hablo de fisiología, también hablo de psicología, espiritualidad y conexión con nuestra fuente de vida. Puedes llamarla Dios, universo, vida. Para mí, esa fuente es Dios, una energía infinita que lo sostiene todo. Y cuando sacas el nacimiento del ámbito exclusivo clínico y lo colocas en un contexto más humano, más espiritual, las personas lo entienden. Te dicen, así sí, tiene sentido. Entonces, el nacimiento deja de ser solo trabajo, esfuerzo, dolor, y se convierte en una travesía hacia la luz. And they start seeing that little by little, and then I throw in new research. We look at meta-analyses. Y después muestro investigaciones. Comparo mujeres que dan a luz en el agua con mujeres que lo hacen en una cama al hospital. Y los datos son claros. Las mujeres que dan a luz en el agua tienen menos complicaciones, menos intervenciones. No lo hice por comodidad. No lo hice por placer, como me acusaron. Un médico me dijo, eres demasiado blanda, estás arriesgando la vida de tu bebé. Y yo le dije, no, esto no es para mí, es por mi bebé. Yo quería que mi bebé tuviera una llegada suave al mundo. Por eso el título de mi libro es Opciones para un parto suave. Parto suave. Opciones para un parto suave. Por cierto, su libro en inglés se llama Gentle Birth Choices y aún no está en castellano. I wanted a gentle birth, and gentleness means no trauma. Para mí, la suavidad significa ausencia de trauma, sin medicación, sin separación, sin violencia. Mi hija mayor, que hoy tiene 47 años, sigue arrastrando secuelas de su nacimiento traumático. Viven con ellas todos los días de su vida. Y yo no quería repetir eso, quería cambiarlo, quería ofrecerles algo distinto a mis hijos y a otras mujeres. I want to change that for women. I want to change that for babies. Sitting down in 43 centimeters of water so that your body feels all the pressure off. Cuando te sumerges en 43 centímetros de agua caliente, todas las presiones se disipan. Presiones físicas, pero también emocionales. Tienes más control, más autonomía, no estás siendo dirigida. Mientras que en el hospital todo gira en torno al control. Fármacos, oxitocina sintética, inducciones, todo está diseñado para controlar el proceso, como si no confiáramos en el cuerpo de la mujer ni en el bebé. La medicalización del parto mantiene a las mujeres en un estado de duda constante. Dudan de sus cuerpos, dudan de su capacidad, dudan de sus bebés. Pero si miras atrás 2 generaciones, probablemente tu abuela nació en casa. What did our ancestors do? If we go back 2 generations, I can guarantee that your grandmother was born at home. Bueno, mi abuela tuvo 9 hijos en casa. Sí. Mi otra abuela, que era un poco más joven, en el hospital, 2. Sí. Malas experiencias. Abuela, for your father's mother, she passes on that trauma to her children. And so the disconnection of our society. Exactamente. Y cuando una mujer pasa por un parto traumático, ese trauma no desaparece, se transmite a sus hijos, se hereda. La desconexión que vemos hoy en día entre madres e hijos en nuestra sociedad empieza en el embarazo, empieza en la forma en que preguntamos, tocamos, intervenimos. He trabajado con mujeres durante 50 años en hospitales, casas, centros de nacimientos, en 80 países, y veo el efecto directo que tiene la forma en la que nacemos sobre el tipo de sociedad que creamos. It's not about pulling a baby out of you. If birth is done to you, it turns you into a victim. El nacimiento no es algo que se te hace. No eres una víctima a la que le sucede algo. El nacimiento es algo que haces. Recuerdo a una mujer en Pithiviers que dio a luz de pie, con su pareja detrás sujetándola. La matrona se sentó en el suelo, simplemente con las manos abiertas. No la tocó, no hizo tactos, no empujó, solo sostuvo el espacio. She didn't put her fingers inside. She didn't try to open the vagina. She just held her hands out. And when the head is born, cuando la cabeza del bebé nace, no se empuja, se espera. La madre respira profundamente. A veces suena incluso como si tuviera un orgasmo. And sometimes it sounds like you're having an orgasm. And the baby emerges slowly, little poco y poco. And the head is fully born,
And everything stops. And you wait. Y entonces, poco a poco, el bebé va saliendo, no con violencia, sino con respeto. Ese momento de espera es esencial. El bebé se impulsa con sus propios pies, rota, se gira y finalmente sale. Eso es la eyección fetal espontánea. And all of those things that the doctor does to get the baby out doesn't allow the brain to wire in the way that it should. El bebé nace solo por su propio movimiento y todo eso activa su cerebro. Cada una de esas acciones tiene una función fisiológica. El problema es que muchas de las cosas que hacemos para ayudar en el nacimiento en realidad interrumpen el proceso natural del bebé y su desarrollo cerebral. Pero cuando una mujer puede moverse con su bebé sin interrupciones, cuando hay alguien que sostiene el espacio, que respeta, que acompaña, entonces el parto se convierte en una celebración. Es un regalo, un verdadero regalo. It's a gift. It's a regalos. Sí. It's a miracle. Lo es. Yo tuve la suerte de tener 2 partos en el agua en casa. Bueno, no suerte, porque busqué información, busqué la forma de tenerlo. Y realmente es como lo describes tú, ¿no? Estás en tu espacio. Psicológicamente creo que también es muy poderoso pensar que tú tienes estas barreras, ¿no? Estás en tu propio lugar y no hay nadie más. Allí estás tú sola con tu bebé dentro del agua. Y sí, es un alivio, ¿no? Cuando estás haciendo un ejercicio fuerte, tu cuerpo está trabajando al 300%, el agua calentita, ¿no? Es un gusto. Y después es la espera, ¿no? Que el bebé sale la cabecita y lo has explicado pues súper bien. Uno de los mitos que existen es que no se ahoga el bebé. The physiology of life in the womb doesn't stop when the baby comes into the water. No, claro que no. La fisiología del bebé en el útero no se detiene cuando nace en el agua. El cordón umbilical sigue llevando oxígeno y el paso por el canal vaginal es fundamental para su adaptación física y neurológica. Physiologically and neurologically. And as it emerges into the bathtub, because as the baby's coming through, it has no breath. Cuando el bebé sale y permanece sumergido, todavía no respira. Tiene que hacer una transición. Pasar de ser un ser acuático en el útero a convertirse en un ser terrestre, en contacto con el aire. Eso ocurre en cuestión de segundos. La mayoría respiran entre los 10 y 20 segundos. El más largo que yo he presenciado tardó 45 segundos. And then as the baby comes up, the face comes in contact with the atmosphere. Y cuando el bebé sube a la superficie y su cara entra en contacto con la atmósfera, entonces ocurre algo increíble. Nuestro rostro está lleno de receptores que envían señales al cerebro. Le dicen, estás en el aire, has llegado, estás en un cuerpo, estás en la tierra. Y puede que sea tu primera vez o tu 100ª vez. Quién sabe, pero es tu primera vez en ese cuerpo. From this mother and this father and these grandparents and these grandparents. In 250 years, it took how many people to meet? Durante 250 años, unas 25 generaciones han hecho posible que tú estés aquí ahora. Generations. And do you think that God doesn't have a plan for our survival? ¿De verdad creemos que no hay un plan? Todo lo que sucede en el nacimiento está milimétricamente diseñado. Por eso no debemos cortar el cordón umbilical de inmediato. Cuando el bebé respira por primera vez y el cuerpo dice, estoy aquí, la sangre que todavía está en la placenta empieza a fluir hacia el bebé. And we have to stop that, so only blood pours from the placenta to the baby. Nothing goes back. No se extrae nada, solo se completa el traspaso. Y eso es un chute de oxígeno, células madre, hierro, potasio, sodio. Todo su metabolismo se reorganiza. In sodium and everything metabolically changes. The first thing they do is swallow. Se tragan todas las bacterias que recogieron en la vagina de la madre. También se tragan algunas de las bacterias que recogieron en la bañera de partos. When a mother goes caca in the birth pool, I go, yes, gracias por caca. Cuando una madre se hace caca en el agua, yo digo, sí, gracias por la caca, porque esas bacterias tienen que entrar en el bebé.
para protegerlo durante el resto de su vida, para regular su mente, para regular su oxígeno. Quiero decir, todo está conectado con todo. This is what the specialty of obstetrics was invented to get babies out, no matter what. Get them out. La obstetricia se centró en sacar el bebé, la pediatría en mantenerlo con vida sin leche materna. Tengo más de 100 libros sobre esto en casa, la mayoría de los años 1800. Paula, come to my house. See, please take a vacation in Florida. I have over 100 books printed in the 1800s. And there was no obstetrics until about 1922. Los médicos llegaron muy tarde al nacimiento, hasta 1922. Eran las matronas quienes atendían todos los partos. Los médicos solo venían en el último minuto, con forceps. Y aún así, en 1903, un libro decía: si una mujer no pide un baño durante el parto, considéralo una señal de que algo no va bien. And it says, if a woman doesn't have a warm bath in labor, consider her labor abnormal. Porque la mujer lo pediría. Is that what she meant? Yes. Yeah. Yes. Why do you think you boiled water? So that she could take a warm bath. Exacto. ¿Por qué crees que las mujeres han calentado agua durante siglos? Antropológicamente, sabemos que muchas culturas de todo el mundo parían en el agua. En las Amazonas, en Oaxaca, en las montañas de Costa Rica. And so none of that got passed on. And that did more to damage the human race. Nada de esto es nuevo. Lo nuevo fue apartar a las mujeres de sus cuerpos, y eso ha hecho más daño de lo que podemos medir. La separación temprana entre mamá y bebé han contribuido a la crisis que vivimos hoy en el mundo. Babies need 9 months living on their mothers. Porque los bebés necesitan 9 meses más fuera del útero, en contacto directo con sus madres, para regular todos sus sistemas. Un recién nacido no tiene la capacidad de autorregularse. Sí, puede sobrevivir, pero no puede vivir plenamente sin ese acompañamiento emocional. Entonces, si nace y no encuentra amor, si no se siente deseado, si no es tocado, si es separado, empieza a preguntarse: ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué no soy amado? ¿Qué me pasa? Y eso se queda grabado. I work with couples every single day, and I work with midwives, and I work with doctors to change their thoughts. Por eso trabajo con mujeres, con madres, con profesionales, para cambiar esa narrativa. Los pensamientos que tenemos sobre nosotras mismas muchas veces vienen de esa separación temprana, y entonces vivimos desde la desconexión, desde el miedo. Pero no podemos vivir en miedo y en amor al mismo tiempo. O elegimos el miedo o elegimos amor. O creamos separación o creamos unidad. Y muchas de las cosas que hacemos hoy en día, en obstetricia, en crianza, en la vida cotidiana, interrumpen nuestro instinto, nuestra conexión más profunda. Y eso ha creado dolor, pobreza emocional y un enorme vacío. Michel Oden lo dice, y yo también lo decía antes de escuchárselo a él. Si queremos un mundo más compasivo, más amable, más humano, tenemos que empezar por cambiar la forma en que nacemos. And Paula, parto en agua es el regalos. It was a gift. It was an absolute gift so that we could see what gentle birth really looked like. El parto en el agua fue un regalo absoluto. Nos permitió ver lo que antes no veíamos, lo que ocurre cuando no hay separación, cuando no se corta el cordón, cuando la placenta sigue latiendo. Y ahora ya no es solo algo que sentimos, lo tenemos por escrito, está documentado. We have over 2 million water babies in this world that are so healthy, that are so together. Hoy hay más de 2 millones de bebés nacidos en el agua, sanos, fuertes, conectados. Yo lo veo en mi hijo, que viene a visitarme pasado mañana por el Día de la Madre en Estados Unidos. Vendrá con mi nieto, que tiene 7 años. Y ¿sabes qué? Mi hijo y yo nunca hemos discutido, jamás. Es un hombre amoroso, un buen padre, un gran ser humano. He cares about people. My second water birth was just as good. If not better, it was shorter. It was 4 hours from start to finish. Mi segundo parto fue incluso más rápido que el primero, 4 horas desde inicio al fin. Y sé exactamente cómo se siente eso, cómo es lanzar a un bebé al mundo desde un espacio de confianza y presencia.
Ayer mismo una mujer se presentó en la puerta de mi casa. Me mandó un mensaje de texto. Estoy de camino. Mi hijo de 3 años quiere que tú le des la bienvenida a su hermanito. Me abracé a ese niño de 3 años. Su madre parió en mi salón, en una bañera. El bebé nació en el agua. Yo tenía una mano en su sacro, respiraba con ella. Y cuando hizo el sonido gutural, al que yo llamo el grito de la vaca, el bebé simplemente nació. I was kind of pushing down on her sacrum with her breath, and the baby just came out from behind, and it was beautiful. It was so beautiful. Es que las mujeres saben parir, ¿no? Y lo que has dicho es muy importante, que el parto no es solo un día, o no te preparas y no piensas solo en ese día, piensas en tu bebé, y también es importante cómo va a estar esta madre esos primeros días con su bebé, porque si has tenido un parto muy traumático, ¿no? Pues hay más probabilidad de depresión postparto, más probabilidad de que no te vincules con tu bebé, más probabilidad de que la lactancia no funcione. The best way possible. And that doesn't mean that every woman is going to give birth in water, but every woman needs to be respected. Totalmente. Y eso no significa que todas las mujeres tengan que parir en el agua o en casa, pero sí que todas deben ser respetadas. Todas deben ser tratadas con dignidad, con amor, con presencia. Desde la semana 20 de gestación hasta al menos los 7 años, ese ser humano está en un estado de hipnosis, construyendo su cerebro a través de lo que ve, lo que oye, lo que siente. And by the time you're 8, you have your values, you have your ideas about how the world is. A los 8 años ya tienes tus valores, tus creencias sobre el mundo, sobre el amor, sobre si eres suficiente o no. Y todo eso se construye sobre lo vivido antes, durante y después del nacimiento. Durante todos estos años he practicado muchas terapias para mí y para otras personas, y siempre he vuelto al agua. Is always a part of it. I have a new program that we're starting next year called WaterWise. Ahora estoy preparando un nuevo programa llamado WaterWise, Sabiduría del Agua. Está pensado para que madres y profesionales vivan una experiencia real de conexión con el agua y aprendan a guiar a otras a través de ella. And then teaching them how to train women through the water. Every time I'm in Spain, I do some warm water immersion. Cada vez que vengo a España organizo sesiones de inmersión, flotación, relajación, para que las mujeres aumenten su confianza y su conexión con el agua. Mi página web es waterbirth.org. Allí podéis encontrar toda la información. Ahora mismo los cursos están en inglés, pero la versión en español está en camino. Siempre que enseño en España, lo hago en español. Este año hemos tenido un taller en Madrid con la doctora Ivone Olza y luego uno en Cambrils, en Cataluña. Es un curso de certificación abierto a todas las personas interesadas. That's open to anybody, and sometimes we get parents that come. Es realmente hermoso cuando vienen también padres, terminan el curso y dicen, wow, no tenía ni idea. Y es igual de potente cuando participan matronas, médicos o madres. To have the midwives and doctors there as well. So, muchas gracias, Paula, for giving me this opportunity to speak about my passion. Gracias, Paula, por darme este espacio para compartir mi pasión. No, a ti eres de esas personas que te quedas embobada escuchando. Last question before we go is, I mean, you've given a lot already, but what message, if you had to just finish this conversation with one message, what would it be for the mums that are listening or future mums to be? I want mothers to find their power inside of themselves, to trust their body, to trust their own wisdom. Yo solo quiero que las madres encuentren su poder interior, que confíen en sus cuerpos, en su intuición, en la sabiduría de sus bebés. Los bebés son las personas más conectadas con lo divino. Están aún muy cerca de la fuente. Los bebés se comunican hermosamente a través de su cuerpo y las madres necesitan estar cerca, conectadas. Eso transforma la forma en la que criamos, transforma el amor. Así que, por favor, mamás, amad más fuerte, amad más profundo. Mamas, love yourselves. Qué bien, qué bonito este mensaje para terminar. Pues muchísimas gracias, Bárbara. Ha sido un placer, de verdad, te lo agradezco. Gracias también a todas nuestras oyentas y oyentes. Seguro que os ha encantado este episodio. Si te ha sido inspirador, compártelo con otras futuras mamás
o profesionales. Si eres profesional y te ha gustado todo este mensaje, pues también compártelo. Y te animo también a dejar una reseña del episodio en el podcast, que nos ayuda también a llegar a más personas y a seguir creciendo. Nos vemos la semana que viene con otro episodio de Tu Mejor Parto. Thank you, Barbara. Thank you so much. Gracias. Es mi placer. Si te ha gustado este podcast, dale al seguir, valora y escribe una reseña. Y comparte en tus redes sociales para que este podcast llegue a más mamás y familias. Puedes seguirme en Instagram, @mybabymybirth. Y recuerda descargarte la app ONA de forma gratuita en App Store y Play Store, donde encontrarás las relajaciones de hipnoparto junto con un contador de contracciones u olas. Y si quieres profundizar en los temas que hablamos en el podcast, puedes adquirir nuestro pack digital de hipnoparto para conseguir tu mejor parto. Te veo la semana que viene.